Le voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías 53. Isaías 53, Antiguo Testamento, desde el versículo 3 hasta el número 10. Le vamos a dar lectura. Le haremos lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías 53, versículo 3. Lleva como título Varón de dolores. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigado de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la encontrará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta ahí la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, yo creo que nosotros todos tenemos más o menos lo que puede ser el escuchar una predicación que diga varón de dolores. Esa palabra está en la jerga del pueblo evangélico cristiano, varón de dolores. Pero antes de ir a Isaías, le voy a pedir que nos vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos 8:30, 33. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si ninguno me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fuiste quitado de la tierra su vida. Nos damos cuenta, mis hermanos, que podemos ver que en la palabra, cierto, que se leyó, podemos ver que el etíope era un eunuco que era enviado de la reina de África, una reina de los estados de África. Fue enviado, cierto, este hombre como emisario a Jerusalén, y en su regreso él iba leyendo el manuscrito del profeta Isaías. Entonces, cierto, el etíope le pregunta a Felipe, dígame usted, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o habla de alguien más?
La respuesta la encontramos en el versículo 35 del mismo párrafo, donde Felipe, cierto, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anuncia las buenas nuevas acerca de Jesús. Con ese mismo pasaje, Felipe le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús al etíope. Pensemos lo siguiente: cuando Felipe estaba hablando con el etíope, no estaban escritos ninguno de los 4 evangelios en ese momento. O sea, ¿qué quiere decir? Que incluso todavía no estaba ni canonizado el Nuevo Testamento, por lo que aún no se había escrito. Ahora nos preguntamos, ¿eso limitó de alguna forma a Felipe de presentar el Evangelio de Jesús al etíope? ¿Lo limitó en algo al no tener los 4 evangelios el hablar de Jesús en ese momento? No. ¿Por qué? Dice que Felipe, ¿cierto?, al escuchar que el etíope iba citando la escritura del profeta Isaías, él se acerca a él a esclarecer y a explicarle lo que estaba leyendo, ya que el etíope no entendía lo que estaba leyendo. Entonces, fíjese en este gran detalle. Para predicar sobre el glorioso evangelio de Jesús a Felipe, solo le bastó citar Isaías 53. Nada más que eso. Es ahí la importancia de este texto. Felipe no necesitó del libro de Mateo, ni de Marco, ni de Lucas, ni de Juan, o alguna carta paulina. No necesitó nada de eso para exponer el verdadero evangelio de Cristo. A él solo le bastó Isaías 53. Para presentar a nuestro Señor Jesucristo. Solo tuvo a mano este rollo del profeta Isaías. Nosotros tenemos un canon, ¿cierto?, de 66 libros, que es la Biblia, que el día de hoy, ¿cierto?, nos sirve a nosotros, ¿cierto?, para predicar y traer almas al arrepentimiento. Ahora Isaías 53, a lo largo del tiempo de la historia, ha sido un texto de mucha importancia. ¿En qué sentido? Mire, tengo aquí detallado unos grandes historiadores en el tiempo cristiano, de la era cristiana. Policarpo, que fue el padre de la iglesia en el siglo II, discípulo directo del apóstol Juan, dijo lo siguiente sobre Isaías 53. Isaías 53 es la dorada pasión del Antiguo Testamento. Juan Calvino, el reformador de Ginebra, dijo: el libro de Isaías es el Evangelio según Isaías del Antiguo Testamento. Martín Lutero, el gran reformador, dijo que todo creyente debería saber y memorizar el capítulo entero de Isaías 53. Charles Spurgeon dijo: en ese capítulo se encuentra condensada la Biblia y tiene el Evangelio por completo. Frank Delitzsch dijo: parece que Isaías 53 fue escrito como si fuera escrito debajo de la cruz del Calvario en Gólgota. Lo más importante, profundo y enaltecido de la profecía del Antiguo Testamento. Si sumamos todas las profecías mesiánicas que apuntan a Cristo, Isaías 53 es el monte Everest de todas las profecías mesiánicas. El Antiguo Testamento apuntando a Cristo. De hecho, tiene detalles más precisos que los mismos evangelios. Y es lo más asombroso de esto, que Isaías 53 se escribió 750 años antes de la era cristiana. Imagínense la precisión de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Una de las casualidades de esta profecía es la precisión histórica. 750 años antes de Cristo, que Cristo naciera y viniera a padecer por nosotros, el profeta Isaías describió con lujos y detalles, pintando un cuadro profético exacto del padecimiento del Mesías. Ahora leemos Isaías 53, verso 3, ¿cierto? Lo que estábamos viendo en Isaías 53.
Dice, despreciado y desechado de todos los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Al leer este verso 3, ¿cierto? Ahora, si una persona inconversa, nosotros le hacemos leer este Isaías 53, ¿cierto? El libro de Isaías, capítulo 53, una persona que no conoce el Evangelio, se lo hacemos leer, lo primero que va a decir, ¿cierto? Que le deprime un poco, ¿cierto? O es un tema, ¿cierto?, que le provoca tristeza. A lo mejor le provoca lo mismo que le provocó al etíope cuando iba leyendo sin nadie le explicara qué es lo que estaba leyendo. Pero déjeme decirle, mi hermano, que para nosotros no es así. Esta descripción, nosotros que hemos comprendido el sacrificio, no debe ser una lectura que nos traiga tristeza. ¿Por qué? Porque aunque enormes hayan sido los sacrificios de nuestro Señor, ¿cierto?, aquellas aflicciones ya terminaron, ya cesaron. Por severa y angustiosa que haya sido la lucha de nuestro Señor, ¿cierto?, en la cruz del Calvario. Él obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Después de todo el padecimiento, ¿cierto?, después de todo cierto sacrificio que Él tuvo que hacer, ¿cierto?, que se había profetizado 750 años antes, ya se había profetizado de todo lo que Él iba a padecer como el Mesías sufriente. Él venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Nuestro Salvador ya no se encuentra agonizante en una cruz o en el huerto de Getsemaní. Esa corona de espina fue reemplazada por una corona de soberanía y señorío, y Él reina en todo el universo. Él es el Cristo victorioso. Él ya no es un Salvador sufriente. Él ya no es un Salvador sufriente a la diestra del Padre. Los sufrimientos de Jesús finalizaron, pero los benditos resultados de su sacrificio permanecen para siempre, abriendo las puertas del cielo a todos los pecadores que se arrepienten y entran a la patria celestial. En aquella agonía en el Calvario terminó, pero las consecuencias cósmicas, ¿cierto?, y espirituales no finalizan jamás. El día de hoy, ¿cierto?, siguen actuando. Hay algunos afligidos, ¿cierto?, actualmente. Nosotros estamos pasando, ¿cierto?, muchas veces enfermedades, estamos pasando, ¿cierto?, situaciones complicadas. Pero, ¿qué nos lleva con todo esto, mis hermanos? Que el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario viene a ser un bálsamo para nosotros en el momento de la aflicción. Del momento en que nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestros problemas se hacen mínimos al sufrimiento que Él padeció. Así como en la vara de Aarón en el tiempo de Éxodo, ¿cierto? Cuando, ¿cierto?, Aarón extendió la vara, ¿cierto?, y se convierte en serpiente y devora las dos varas, ¿cierto?, de los hechiceros del reino de Egipto, ¿cierto? Los dos hechiceros que estaban en ese momento. La vara de Aarón, convertida en serpiente, devora aquellas dos varas, ¿cierto? Asimismo, también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo devora toda nuestra amargura, devora toda nuestra tristeza, nuestros problemas que estamos pasando día a día. A los pies de Cristo se hacen mucho más fácil de llevar. Si bien es cierto, mis hermanos, esta profecía del siervo sufriente fue una profecía que hace 750 años antes de la era cristiana fue entregada por el profeta Isaías. Hoy en día el pueblo de Israel aún espera ese Mesías, porque ellos no le recibieron. Ellos no lograron entender cuál era el extracto de este pasaje en Isaías 53. Si usted ahora le pregunta, y se lo he preguntado yo, por eso le digo con certeza, si usted le pregunta a un judío hoy en día
¿qué se entiende por este texto de Isaías 53 que nosotros leímos? Él le va a decir que ese texto, este pasaje que nosotros hemos leído, es el pueblo de Israel. Que este pasaje del siervo sufriente es el pueblo de Israel en todos aquellos momentos que pasó en exilio, que pasó en esclavitud, que pasó siendo dominado por todos los imperios a través de la historia. Ellos no pueden asimilar que esta profecía fue hecha para Jesucristo. Por eso ellos no lo recibieron. Cuando Jesús vino a la tierra, vino como un príncipe de paz. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías guerrero, a un Mesías libertador, a un Mesías que los sacara del yugo de esclavitud del Imperio Romano. Ese era el Mesías que ellos esperaban, pero nunca entendieron que el propósito de Jesús viniera a la tierra era salvar al pueblo de Israel primeramente de sus pecados, de sus transgresiones espirituales hacia el Eterno. Y por ese rechazo se extendió el velo, se abrió el velo y entró el pueblo gentil. Y en ese pueblo estamos nosotros, mis hermanos. Entonces logramos entender, mis hermanos, que este texto de Isaías 53 es un texto fascinante. Si usted lo lee detenida y detalladamente, logra entender, mis hermanos, que ese lugar que ocupó Jesús en la cruz del Calvario teníamos que estar nosotros. Nosotros teníamos que estar en ese lugar, pagando por nuestros pecados, pagando por nuestras faltas, nuestras transgresiones, el negar cada día a Jesús con nuestras acciones. Pero Él se puso delante de nosotros y tomó ese lugar. Y por eso hoy en día nosotros tenemos salvación y vida eterna, mis hermanos. Cuando Jesús cumplió la edad de 33 años, comenzó su ministerio. A los 30 años, pero comenzó su ministerio. Y Él ingresa a una de las sinagogas en aquel tiempo. Y esto lo describe en Lucas 4, donde Jesús hace mención a un pasaje también del libro de Isaías 61, si no me equivoco. 61:1. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y ahí en adelante, Jesús hace cumplir y se da a conocer como el Mesías prometido. Y aún así, los fariseos, los judíos que estaban en ese momento en esa sinagoga, no lograron entender de qué estaba hablando Jesús. Lo criticaron, lo sacaron de la sinagoga, llamándolo blasfemo. Pero Jesús estaba dando a entender de que Él venía a limpiar la humanidad de sus pecados. Venía a dar vista a los ciegos, a hacer caminar al paralítico. Esa era la salvación que Jesús traía. Esa era la sanidad que Jesús traía. No la que ellos esperaban en ese momento, que era la libertad del pueblo, la libertad del yugo de esclavitud por el Imperio Romano. Así que, mis hermanos, logremos entender, mis hermanos, cuán grande fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, porque es algo que nosotros no vamos a poder nunca terminar de pagar. Hay una alabanza que dice: ¿cómo podré pagar? Solamente con amarte y servirte hasta el final. Ese es el propósito de nosotros al venir acá. Es a venir a agradecer a Dios por este sacrificio, porque no vamos a terminar nunca de pagarle al Señor lo que Él hizo por nosotros. Hoy Jesús ya no está, como dije anteriormente, no está en una cruz sufriendo, no está en un huerto de Getsemaní agonizando,
ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, cada vez que nosotros caímos, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros, cierto, cometemos una transgresión, Él está ahí intercediendo por nosotros. Y un día volverá, pero volverá a juzgar a la humanidad. Ahí volverá como el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, a libertar, ¿cierto?, al pueblo de Israel de la persecución que van a estar viviendo en ese momento. Y otra de las cualidades que tampoco Jesús, ¿cierto?, no cumplió para el pueblo de Israel como Mesías. Hay una profecía en la Biblia que dice que el Mesías tiene que reconstruir el templo. Y en ese momento, cuando Jesús vino a la tierra, el templo aún estaba en la tierra. Entonces, para ellos tampoco encajaba de que Jesús fuera el Mesías prometido, porque el templo estaba ahí. Pero ellos no entendieron de que la reconstrucción del templo que Jesús venía a hacer era el corazón del hombre. No lograron entender tampoco de que Dios no iba a habitar más en templos hechos por mano de hombre, sino que en el corazón del hombre. Ese es el templo que Jesús vino a restaurar, el corazón del hombre, a limpiarlo, a prepararlo para que Dios entrara y habitara en el corazón del hombre. Así que, mis hermanos, esta palabra de Isaías 53, como le dije anteriormente, es una palabra muy hermosa. Leer todo el libro de Isaías es espectacularmente fascinante leerlo, mis hermanos. Tiene cosas muy detalladas con respecto a las profecías mesiánicas, que a lo mejor ningún otro libro las tiene tan precisas. El profeta Isaías las tiene, pero precisas, mis hermanos. Si usted tiene la oportunidad del tiempo de leerlo y ¿cómo se llama? Y masticar esta palabra, se dará cuenta de que encontrará cosas pero sorprendentes aquí. La palabra Mesías, a ver, ¿quién me puede decir qué se entiende por la palabra Mesías? ¿Cuál es el significado de la palabra Mesías? O en hebreo se dice Hamashiach. La palabra Mesías significa literalmente ungido con aceite. Eso es lo que significa Mesías. De esta forma se ungían a los reyes de Israel, a los sumos sacerdotes, también se les ungía con aceite, y a todas las personas que llegaban a una posición de liderazgo. Eso es la palabra Mesías. Y cuando Jesús entró a la sinagoga y anunció de que Él era el Mesías, y cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, ahí se dio por ser el ungido de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos una promesa grande, que es la salvación de nuestra alma, que es una vida eterna, una vida venidera eterna. En estos momentos nosotros pasamos aflicciones, pasamos dificultades, porque tenemos que pasarlas, mis hermanos. Este camino no es un camino de pétalos de rosa, ni nada. Las rosas son hermosas, pero tienen espinas. Y este camino vamos a encontrar espinas, vamos a encontrar dificultades, mis hermanos. Vamos a encontrar de todo tipo de dificultades. Si Jesús sufrió todos estos padecimientos, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, vamos a tener que sufrir y padecer por la causa de Cristo? Ninguno de los apóstoles llevó este camino con pétalos de rosa, ni con abrazos, ni con palmadas en la espalda, y que lo hiciste bien. No, todos tuvieron que pagar un precio por predicar el Evangelio. Muchos fueron muertos de la forma más atroz, pero ninguno de ellos sufrió lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no hay en la historia humana, no hay una tortura, no hay una muerte, no hay una agonía más grande que la que pasó nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, como dice la Escritura,
El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aún nos queda un resto de camino. El Señor viene pronto. Todas las cosas lo están anunciando. El cielo, el clima social, todo está anunciando de que Jesús viene. Nos queda muy poco trecho, mis hermanos. Pero no nos durmamos, mis hermanos, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hay un dicho vulgar en el mundo que dice que en la puerta del horno se quema el pan. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir luchando hasta el final. Hasta el final. ¿Cuándo el enemigo deja de luchar con nosotros? Cuando nuestra alma se despega del cuerpo y parte a la presencia de Dios. Ahí recién el enemigo termina de luchar contra un cristiano. Pero mientras nuestra alma esté en nuestro cuerpo, tengamos vida, tengamos salud, el enemigo va a seguir dándonos por todos lados, por todos lados. Y es ahí que nosotros, tomados de la mano de Jesús, vamos a poder sobrellevar todas nuestras cargas, mis hermanos. Todo. ¿Hemos pasado aflicciones? Sí. ¿Hemos pasado momentos críticos? Sí. Pero si estamos hoy aquí en este lugar, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Si estamos aquí en este lugar hoy en día, mis hermanos, es porque tenemos a alguien más poderoso que el enemigo que tenemos. Así que, mis hermanos, hasta aquí dejo la palabra en el día de hoy, haciéndole recordar, mis hermanos, de que si algún día usted llega a escuchar o no había escuchado nunca sobre el siervo sufriente, ese siervo sufriente fue nuestro Señor Jesucristo. Y fue anunciado 750 años antes que Él llegara a esta tierra. Así que, mis hermanos, hasta aquí dejo la palabra del Señor. Espero que haya entendido, ¿cierto?, como se dice, el meollo de esta palabra, que es Jesús. Él es el principal, es el núcleo, es el verbo de todo esto, es Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. Pero así por Él fueron creadas todas las cosas, también a nosotros, por Él llegó la salvación. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta aquí dejo la palabra en esta tarde. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me ha dado. Cada día digo yo, ¿cierto? Y lo tengo como con certeza de que no soy digno de estar en este lugar, porque soy falto, cometo errores, pero Dios en su inmenso amor y misericordia me toma en cuenta. A lo mejor yo no entendiendo por qué, pero Dios es soberano. Dios es soberano en todo. Doy gracias porque tiene con vida y salud a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Y mientras esté todavía en casa y tenga la oportunidad de estar aquí voy a estar al pie del cañón trabajando en la obra del Señor. Porque, como lo dije anteriormente, no vamos a terminar nunca de pagarle a Dios o a nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Solamente con venir, servir y amarle hasta el final. Ese es el propósito, y mi meta un día es llegar a la presencia de Él. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Entrego este lugar a nuestro hermano Fernando, que continúe con el servicio.